¿Cómo estáis? Hola a todas y todos. Hoy me conecto un poco tarde, pero hay una noticia que me apetecía compartir así con las personas que me seguís y que tiene relación con Philippe Gastón, como he indicado así un poco en el título del vídeo. A ver, mirad. La cuestión es la siguiente. Philippe Gastón es un artista estadounidense que es de origen judío. Ha tenido una vida bastante complicada, fue uno de los máximos exponentes del expresionismo abstracto, junto con, yo qué sé, con de Kooning, con Pollock, con Rothko, etc. Y en un momento dado, cuando ya el expresionismo abstracto ya no era tan trending topic, tan conocido, no era tan popular, y de repente los nuevos chicos del barrio eran los que hacían pop art, él tuvo como una crisis, se aisló, y la cuestión es que de repente este hombre pasó de ser uno de los máximos exponentes del expresionismo abstracto a empezar a hacer algo que era rollo cartoons, rollo cómic. Entonces hizo una exposición en los 70 en la Marlboro donde todo el mundo se le echó encima. Me acuerdo que he estado viendo así en algún reportaje que han hecho sobre la vida de este hombre y decían que William de Kooning estaba como con las manos que le temblaban cuando vio esa exposición y de repente se encuentra que alguien que era como uno de los grandes del expresionismo abstracto también, pues que estaba haciendo pues eso, como monigotes, ¿no? Como muñecos de cómic y en muchas ocasiones hacía personajes que eran como del Ku Klux Klan. Entonces, el motivo por el que estoy haciendo este vídeo es el siguiente. Hay una noticia que me ha llamado mucho la atención. Y es que iban a hacer una exposición. Mirad, os voy a compartir un momento la pantalla para que veáis un poco la noticia. A ver, un segundo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Prohibido ser antirracista. Aumenta la indignación en Estados Unidos dentro del mundo del arte por la reciente retirada de la exposición del pintor neoyorquino Philippe Gaston sobre el Ku Klux Klan. Bueno, aquí tenéis uno de sus cuadros, ¿vale? Bueno, el artículo este, la verdad es que está bastante bien. Y os voy a leer así algún pequeño trozo, que lo tenéis aquí ahora mismo en la pantalla, podéis leerlo vosotros mismos, pero hay varios puntos que me han llamado la atención, ¿no? Bueno, aquí viene la noticia. Dice, han pasado solo unos días desde que se conoció que la exposición Philippe Gaston Now había sido pospuesta durante al menos 4 años. Y aunque la noticia ya ha quemado titulares de los principales medios del mundo, el estupor y la indignación van en aumento. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué un pintor cuya obra quiso denunciar la banalidad del mal y el racismo sistémico que descose la promesa de democracia de Estados Unidos es de repente tratado como una materia embarazosa de la cual urge desprenderse? Para comprender todo el alcance de la polémica, conviene ante todo reconstruir el relato de los hechos. Los representantes de la National Gallery of Art de Washington, la Tate Modern de Londres, el Museum of Fine Arts de Boston y el Museum of Fine Arts de Houston emitieron un comunicado conjunto en el que se anunciaba el aplazamiento de la exposición del artista norteamericano Philippe Gaston. La razón, atención a esto, la razón arguida por estas 4 instituciones era que ante la envergadura mundial alcanzada por el movimiento de concienciación contra el racismo, resultaba aconsejable desplazar hasta 2024 la programación de esta muestra con el fin de recabar otras perspectivas y voces que permitieran presentar el trabajo de Gastón de otra manera. La exposición de la discordia está compuesta por 25 piezas, que tampoco son tantas, ¿no? Entre pinturas y dibujos, que Gastón realizó durante los años 60 y que tienen como motivo principal a los siniestros encapuchados del bla, bla, bla. Víctima del tal, bueno, en fin, te habla de que cuando se rastrea mínimamente la biografía del artista, se constata con gran perplejidad cómo su vida y obra pueden ser tildadas de cualquier cosa, excepto de equidistantes. Philippe Gaston, que nació en 1913 y falleció en 1980, es uno de los principales representantes de la Escuela de Nueva York, junto con Pollock y de Kooning, hijo de padres judíos ucranianos que habían escapado de la persecución nazi. Su familia y él
fueron víctimas en 1923 de la persecución de KKK contra judíos y negros. Es posible, bueno, en fin, aquí te habla un poco respecto a lo que es su vida, que de hecho os iba a proponer, si veo que os interesa y me lo dejáis en los comentarios o veo que hay muchos likes o lo que sea, que igual se podría hacer un vídeo hablando sobre la biografía de Philippe Gaston, que me parece súper interesante, realmente muy interesante. Sigo un poco con el artículo este. Bueno, habla de que la reacción del mundo del arte no se ha hecho esperar y que se ha movilizado durante estos días entre la consternación y la furia. Bueno, básicamente, pues es un poco eso, ¿no? Como que alguien que ha sido, que era judío, que ha tenido toda su vida, pues que cargar con todo lo que ha supuesto la persecución que hubo de los judíos en Alemania, etcétera, y el que su familia tuviera que emigrar, el que su padre se suicidara, tener que ver eso, cómo le ha podido afectar, cómo ha ido desarrollando su obra, siempre un poco desde esa óptica, desde ese prisma, ¿no? De un poco de denuncia, y que de repente ahora se plantee que debido a que el movimiento de Black Lives Matter quizá podrían atacar la obra de este hombre, pues como que es mejor postergarla al 2024. ¿Qué digo yo? ¿Para qué, ¿Para qué postergar una obra hasta el 2024 partiendo de la base, que yo no acabo de entenderlo, de que realmente en el 2024 la gente ya, o sea, va a ser todo súper fácil, la obra de Philippe Gaston va a ser perfectamente entendida y que, por supuesto, no va a haber ningún problema con este tipo de movimientos, ¿no? O sea, creo que estamos a veces llegando a un punto con el tema de la corrección política, que es que incluso las personas que son en un momento dado contrarias a todo este tipo de injusticias sociales, tienen que combatir todos los prejuicios que son ahora mismo, que forman parte de nuestro día a día y que se están poco a poco instalando en las instituciones, en los medios, etcétera, etcétera. Entonces, se ven situaciones tan absurdas como esta, ¿no? Que alguien que en un principio es precisamente, pues eso, judío y que siempre ha estado en contra del Ku Klux Klan, ahora justamente se vea pues postergado, de algún modo censurado por este miedo, ¿no? Mira, aquí hay una frase que me parece que es muy interesante. Dice, cuando algo tan evidente como las obras de Gastón son apartadas del debate público, aquello que se está admitiendo es que los colectivos antirracistas son intelectualmente inmaduros. Mal vamos. Es exactamente a lo que me refería, ¿no? Vale. Hay otro detalle también que quería comentaros y es el hecho de que me llama mucho la atención que Philippe Gaston ahora se le hagan tantas exposiciones y ahora de repente es como que se valore tanto su trabajo y como que esté ahí en el candelero, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ahora un artista que durante tanto tiempo ha estado desterrado del panorama artístico internacional, ahora de repente es como que hay un gran interés en mostrar la obra? Porque de hecho, fijaros, todos estos museos de los que he hablado antes estaban queriendo hacer pues una muestra del trabajo de este artista. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? Y me he acordado de una noticia que vi hace un tiempo en el que hablaba de esto. Ahora os lo voy a enseñar. De esto. Hauser and Wirth, que es esta galería de arte que tienen sucursales en diferentes lugares del mundo, se ha hecho con el control de toda la obra de Philippe Gaston. O sea, se han hecho con el... A ver, no sé dónde estaba. A ver, joder, a ver si lo encuentro. Un momentito. Aquí está. The Estate of Philippe Gaston. Es decir, que ahora ellos, todas las obras que tiene la familia de Philippe Gaston y todo lo que vendría a ser su fundación, ellos van a ser quienes la van a representar, la van a mover por diferentes museos, por diferentes galerías, etc. Y todo esto nos lleva una vez más a esto de lo que he hablado en varias ocasiones, y es el hecho de que realmente, al final, lo que se ve es que si de repente hay alguien que tiene mucho poder,
tanto mediático como económico, que de algún modo acoge a un artista y se propone lanzarlo, automáticamente todo baila al mismo son y es como que todo confabula para que de repente ese artista sea reconocido, que de repente se editen nuevos catálogos, que se editen nuevos libros, que se hable de él, que hayan exposiciones, etcétera, etcétera. En fin, el mismo mamoneo de siempre. Nada, simplemente tenía ganas de hacer un pequeño vídeo hablando sobre estas reflexiones, sobre esto que me suscita ver esta noticia. Y nada, os invito a todas aquellas personas que me estéis viendo a que me digáis un poco qué opináis. O sea, ¿creéis que realmente han hecho bien posponiendo esta exposición? ¿O creéis que realmente no había motivo alguno para posponerla? O sea, no lo sé, porque igual hay gente que dice, no, no, yo creo que es mejor esperar para que con todo este debate que está habiendo ahora, ¿no? Con todos estos acontecimientos que está habiendo ahora, pues quizá ahora el agua está como demasiado removida como para proponer una exposición que se pueda ver con suficiente claridad, ¿no? O quizá por otro lado, penséis como yo, que ¿por qué no? ¿Por qué no dar a conocer la obra de este hombre más en profundidad ahora? ¿Por qué hay que esperar? Bueno, ahí os dejo la pregunta. Acordaros, si queréis que haga un vídeo sobre Philippe Gaston, sobre su biografía, dejádmelo en los comentarios y lo haré. Y nada, lo de siempre, ya sabéis. Si no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis. Darle la campanita. Nos vemos, espero que muy pronto. Un fuerte abrazo. Chao.